Ok, bienvenidos de nuevo. Es una bendición tenerles aquí esta noche para la sexta lección de este curso, la Iglesia Cristiana. También bienvenidos a los que están asistiendo por las grabaciones. Am, es, es bueno tenerles asistiendo por ese medio también. Am, entonces, esta noche continuamos con el curso, obviamente, y tenemos la lección 6, un mensaje a los no judíos. En esta lección vamos a estudiar Hechos 15, la historia del concilio de Jerusalén, donde Pablo, Bernabé, Pedro y Jacobo recordaron a los hermanos que la gracia de Dios es para todos, incluso a los gentiles. En este concilio, el Espíritu Santo llevó a los cristianos a entender que la salvación es por la fe en Cristo y por lo tanto no necesitaban guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Qué noticia maravillosa. Somos salvados solamente por la fe en Jesucristo. Y este mensaje es para todos. Y recordamos las palabras de Gálatas como una buena introducción esta noche. Gálatas 3, 26 a 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revistado de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ok. Entonces, esto es el tema, una introducción a la lección esta noche y vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque dispusiste todas las cosas para enviar tu mensaje de salvación a todos los pueblos. Y no solo a los judíos, porque yo no soy judío. Es muy consolador saber que tú amas a todos los seres humanos en la tierra y quieres que todos sean salvos. Te pido que me ayudes a anunciar tu mensaje. Amén. Ok, esta noche tenemos dos objetivos. Vamos a empezar con el estudio usando el método de las 4C y la historia de Hechos 15. Y luego vamos a hablar de la pregunta del proyecto final. Am, Vamos a identificar la estrategia de Pablo y vamos a pensar en nuestras estrategias también para compartir la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar con el captar esta noche. Ah, y tengo una pregunta. No vamos a resolver o solucionar la pregunta aquí. Solamente estamos compartiendo temas o cosas que has escuchado que los cristianos no están de acuerdo. Entonces, ¿qué tipos de cosas has escuchado que los cristianos no están de acuerdo? Am, no vamos a solucionarlo esta noche solo para introducir la historia, porque tenemos un desacuerdo en la historia, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensan ustedes para introducir la historia esta noche? ¿Qué tipos de cosas has escuchado que los cristianos no están de acuerdo? Tal vez en su comunidad, con un amigo, en las redes sociales. ¿Qué tipos de cosas has escuchado que los cristianos no están de acuerdo? Pueden comentar en el chat o también... Buenas, buenas, Sí, adelante. bendiciones, gracia y paz a sus vidas. Eh, Hace poco tenía una pequeña conversación, no voy a decir discusión, pero sí algo intensa, algo fuerte, respecto a un detalle.
tan pequeñito, pero tan relevante, y es que tomar que lo que hizo Cristo en la cruz no cambió nada. Eso. No parece relevante si uno lo escucha así o lo ve así, pero en realidad hay algunos que afirman, y usted dice que los cristianos, así que es entre cristianos, no es el mundo, es dentro de la familia de la fe, que dicen que Jesús no vino a cambiar nada, simplemente Él se ofreció por nuestros pecados, pero todo sigue igual. Así, dentro de la fe, y le hablo de gente que se considera, son misioneros o predicadores y gente que son multiplicadores de la doctrina. Y ellos afirman que lo que Jesús hizo en la cruz o el evento de la cruz prácticamente no cambió nada, que todo sigue igual, el Antiguo Testamento sigue igual, la ley ahora es para los gentiles, ahora Cristo, no sé, como que solo murió ahí y ahora le pedimos perdón a Él y Él nos perdona y ya está, pero que todo, el diablo sigue teniendo poder, el diablo todavía nos acusa como cuando Job, todo, como que nada ha pasado y solo simplemente murió por morir. Eso es bastante fuerte, Ujú. eso es algo. Sí, Ok, excelente, gracias. gracias. Sí, gracias por compartir. Am, sí, interesante. Alejandro. Sí, yo quisiera, sí, evidentemente que en la historia de la iglesia hubieron muchas diferencias, ¿no? Y diferencias horribles, ¿no? Pero yo pienso que la iglesia sigue creciendo a pesar de eso, este, porque evidentemente que dentro del cristianismo hay muchas denominaciones, pero a pesar de las denominaciones este, hay gente dentro de las denominaciones que no pesa más denominación en la cual están, sino que pesa más la palabra, ¿no? Este, yo quiero dar un mensaje de esperanza, ¿no? Eh, Tenemos diferencias, pero que esas diferencias, este, hay diferencias que evidentemente son, ¿cómo decirla? Que dentro del cristianismo no son negociables, pero otras diferencias son, es un tema de ritos o un tema de tradición, digamos, de costumbre. Creo creo que la esperanza es grande en el futuro, ¿no? Ujú, La sombra es grande, pero también la esperanza es grande. Era ujú. eso. Bueno, gracias Alejandro. Un buen comentario hablando de las diferencias. Muy bien. Am, adelante, Ramiro. Eh, una de las cosas que yo he tenido en lo personal que he discutido, he hablado con otras personas, bueno, ¿cómo se dice? Pues en la parte popular de la gente, o sea, en la vida cotidiana se dice más que todo en lo que tiene que ver con la oración. Hay una discusión polémica en la gente que dicen que, o una creencia pues popular que hay, perdón, de que uno tiene estipulado el día en que nace y el día en que muere. Entonces, hay mucha gente que dice que, entonces, ¿para qué se le ora a Dios si uno ya tiene estipulado ese tiempo en el mundo? Esa es como una de las discusiones que yo he tenido con las personas, no sé si me dicen entender. O sea, que hay alguien enfermo y uno le ora a Dios para que esa persona se sane. Entonces, hay personas que dicen que eso para qué. Si esa persona, si no es su día que se va a morir, pues entonces igual se va a sanar. Así uno le ore o no le ore a Dios. ¿Sí me hago entender, pues? Esa es una de las discusiones pues, que hay Ujú. entre las personas del común. Y yo la Sí, he tenido con algunas personas. gracias, Ramiro. Bien. Gracias. Sí, gracias a todos por los comentarios. Veo en el chat otros comentarios hablando pues, de Ulises, Luciana, Neymar, Claudia, otros comentarios, María también. Pero sí, hablando de la Trinidad, el diezmo,
am, las traducciones de la Biblia, las autoridades, si es solo la Biblia o si hay otras autoridades, algunos piensan, am, sí. Los dones espirituales. Sí, excelente. Gracias por los comentarios en el chat. Am, y sí, tenemos esta pregunta, obviamente, porque es conectado a la historia esta noche. En la historia esta noche hay un desacuerdo entre los cristianos en Antioquía. Y lo que vamos a ver es cómo solucionaron este desacuerdo. Vamos a ver Pablo, Pedro, y otros en Jerusalén hablando del tema y la solución que tienen y regresando a lo que dice la palabra y todo. Entonces vamos a leer Hechos 15, 1 a 34. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y ahí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y ahí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban ahí se opusieron a ellos y dijeron, ¿es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés? Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, Queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo, Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio, para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo, Hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito, después de este volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor. Lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas cada día de reposo en cada ciudad y desde los tiempos antiguos.
Los apóstoles y los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por conducto de ellos enviaron un escrito los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que sea sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas. Que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Como Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraternal consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran con quienes los habían enviado. Silas prefirió quedarse allí. Así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el Evangelio a muchos más. Ok, la palabra de Dios. Entonces, vamos a continuar con la última o las siguientes preguntas, lo siento, de considerar. Am, Estamos en Hechos 15. Los versículos aquí deben decir 1 a 35 en vez de 12 a 39. Pero seguimos adelante con estas preguntas de considerar para entender bien la historia de esta noche. Entonces, ¿quiénes son los personajes que tenemos en la historia? Neymar. Sí, habla de Pablo, de Bernabé, de Pedro, de los apóstoles, de líderes religiosos, de otros creyentes, y aquí habla de los no judíos y de esos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, también de Judas y Silas, se menciona también a Dios y al Espíritu Santo. Excelente. Muy bien. Entonces, sí, exactamente. Estos son los personajes. Disculpe, hermano, es que estaba atendiendo por aquí algo. Sí, esos personajes, de hecho que ese evento es uno de los más preciosos que hay en la Biblia, creo yo. Se leen con tanto deleite de ver cómo los discípulos, cómo se organizan, cómo se dividen, es que no sé, ahí estaba la iglesia naciendo, Ujú. ¿verdad? Para mí. Exacto, Ajá. exacto. Bien interesante cómo organizaron y todo. Am, Excelente. Ok, continuamos entonces con los objetos que tenemos en la historia. Am, por lo menos hay un objeto muy importante en esta historia. Entonces, Luciana, adelante. La carta.
Exactamente, sí, la carta escrita por el Concilio de Jerusalén. Muy bien. Y dirigida a la iglesia en Antioquía. Excelente. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Puedo hablar? Sí, adelante, María. Una parte en el concilio de Jerusalén y la otra parte en Antioquía de Siria, donde envían la carta a los creyentes gentiles. Exacto. Y recordamos que este Antioquía es diferente del Antioquía de la otra elección. Entonces hay dos Antioquías, una Antioquía de Siria, y un Antioquía de Sí. cerca de Pisidia. Sí. Entonces, y esto es el lugar, Antioquía de Siria, como donde los cristianos están llamados cristianos por primera vez. Entonces, sí, es bien interesante los que están ahí en Antioquía. Muy bien, ¿cuándo ocurrió la historia? La historia ocurrió después de los años 40 después de Cristo, después del primer viaje misionero del apóstol Pablo, antes del segundo viaje misionero. Sí, entre sus primeros viajes, sí, después del primero, antes del segundo viaje misionero, am, en los últimos años 40 después de Cristo. Excelente. Ok, ¿cuál es el problema que tenemos en esta historia? En esta historia, más que otros, el problema es el enfoque, am, es cierto, de la historia. ¿Qué es el problema que tenemos en esta historia? Neymar, adelante. Según yo veo, es ese conflicto entre o sea, en el cumplimiento no de esas leyes que son más ceremoniales que Ujú. vienen, que establecidas por Moisés, ¿no? Y si los cristianos, los gentiles que se convertían al cristianismo, las cumplían o no las cumplían. Excelente, sí. La Ujú. tensión entre los cristianos, si deben cumplir la ley, ah, Ujú. las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento o no, y excelente. Gracias, Neymar. Ujú. Luciana, ¿algo más? Eso mismo, el judaísmo, que en ese tiempo algunos hermanos querían que los gentiles fueran judaizados también para poder ser salvos, según sus Ujú, creencias, basado en la ley en la ley mosaica de Moisés. ujú. Bueno, gracias, Luciana. Ah, excelente. Y Weimar y Alejandro en el chat. El conflicto estaba en separar la ley de la gracia. Excelente. Y hablando de los gentiles, poniéndoles bajo la ley de Moisés. Um, excelente. Ok, esto es el problema. Entonces, um, ¿se resuelve el problema en la historia? Y si la respuesta es sí, ¿cómo? Alejandro. Sí, Luke, se resuelve en el Concilio de Jerusalén. Se ponen todos en un común acuerdo, y no le ponen ninguna carga más a los gentiles que abstenerse de la idolatría, de la contaminación de ahogado de animales, de beber sangre y de la fornicación, ¿no? Sí, Este, ahí excelente, está. Alejandro. Sí, y es bien interesante que esto fue la solución. Pablo y Bernabé no quedaron en Antioquía diciendo que estamos correctos, algo así. Dijeron que vamos a ir a Jerusalén para hablar con nuestros hermanos ahí, para confirmar lo que dice Dios sobre esta enseñanza. Ah, bueno, este concilio en Jerusalén. Muy bien. Luciana, veo la mano levantada. ¿Tiene un comentario o este antes, tal vez? No, fue Ok. que olvidé Sí, bajarla. no, está bien. Perfecto.
Ok, muy bien. Entonces, tenemos la historia, tenemos los detalles que están aquí en la historia, lo que pasó, entendemos bien la situación aquí en esta historia y ahora podemos aplicar la historia a nuestras vidas pensando en la ley, el pecado, el amor, el evangelio y la aplicación en general a nuestras vidas. Entonces empezamos con el punto principal de la historia. Cuando personas no judías, llamadas gentiles, llegaban a ser cristianos, Dios llevó a los cristianos judíos a reconocer que no necesitaban vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Esto es el punto principal. Somos salvados por gracia. No es algo que merecemos o que podemos cumplir según la ley, es la gracia de Dios. Ok, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? En esta pregunta pensamos en la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Luciana. Sí, yo veo como pecado en esta historia que no hay nada que podamos hacer nosotros para ser salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y no hay ningún ritual que podamos hacer para cambiar eso. Ujú. Sí, sí, al pensar que hay algo que podemos hacer para ser salvos, y no es así. Cierto, es por la gracia de Dios. Muy bien. Neymar. A mí me hace pensar mucho esto en que muchas veces como cristianos también juzgamos mucho y decimos, bueno, si esta persona ha hecho mal, si esta persona ha obrado de esta forma y en el último minuto de su vida entonces quiere arrepentirse de corazón y recibir a Jesús como su Salvador, entonces, ¿cómo es posible y por qué? Entonces, olvidamos realmente que esto que nos dice la palabra, somos salvos solo por la gracia, no somos salvos por las obras que hacemos. Y muchas Ujú, veces a muchos cristianos nos cuesta entender esa postura, ¿no? Y el regalo maravilloso que Dios nos ha dado de salvación a todos por igual. ujú. Sí, sí, tal vez piensan, sí, sé que soy salvo por la gracia, pero tengo que hacer algo, ¿cierto? Pero no es así, no tenemos que hacer nada. Am, Jesús hizo todo por nosotros. Muy bien, Ramiro. Bueno, complementando lo que dijo la hermana anterior, pues es verdad que la gente juzga mucho y se les olvida, bueno, lo que le pasó al ladrón que estaba al lado de Jesús, que a pesar de que hizo muchas cosas malas, pues él lo perdonó ahí a última hora. Y obviamente, pues lo más seguro es que le cumplió lo que le dijo, que esa misma tarde estaría con él en el paraíso. Ujú. Gracias, Ramiro. Muy bien, y veo el micrófono abierto de María. ¿Quiere comentar, María? Sí, sí, yo quiero agregar que en base a lo que dijeron los compañeros, que el pecado que veo son los perjuicios, agregar condiciones a las buenas nuevas. Somos solamente salvos por la fe en Jesucristo y la gracia de Dios, no por medio de la ley. Y Ujú, pues esos son cosas doctrinas que quieren enseñar en las iglesias y ponerle cargas, como Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes quieren poner carga que ustedes mismos no pueden llevar o no mueven ni con un dedo. Y eso está es- pasando hoy en día. Eso era todo. Exactamente, sí, sí, la falsa doctrina. am, Cuando enseñamos algo que la Biblia no dice, cuando estamos creando leyes para los cristianos y estas cosas, sí.
Es pecado agregar condiciones a las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Somos salvados solamente por la fe y por la gracia de Dios. Sí, por la fe en Jesús, por la gracia de Dios. Bien, Lucy, un comentario más antes de ir al Evangelio. Solo quiero agregar, eh, el pecado también que se veía ahí era la envidia por parte de los judíos, quienes se oponían a la verdad, al mensaje, a la palabra que Pablo y Bernabé llevaban. Mm, Entonces, esa oposición lo encuentra incluso en en las iglesias actuales, o siempre va a haber opositores hacia la verdad. Envidia, envidia, ujú. celos, siempre va a ocurrir eso. Entonces, eh, nosotros deberíamos, como cristianos, debemos ocupar la posición de Pablo y Bernabé, que no dar lugar, no dar lugar y seguir adelante para cumplir la misión que Dios nos encomienda a cada uno de nosotros, a pesar de opositores que vamos a encontrar en nuestro camino. Amén, pastor. Excelente, gracias, Lucy. Muy bien. Entonces, hemos hablado del pecado. Continuamos con el amor de Dios, pensando en el Evangelio, que podemos ver en esta historia. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Neymar. Yo capté dentro de la lectura del versículo 8 al 11, donde dice Dios que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre ellos y nosotros, terminando con el hecho de, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Ujú. Sí, una buena noticia para nosotros. No hay diferencia entre judíos, los no judíos, la salvación es para todos. Exactamente. Y por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Muy bien. Y Bemar, muy bien. Un comentario en el chat que Dios tiene el control de todo. Él provee el espacio y tiempos correctos para tratar los problemas y encontrar la mejor solución. El versículo 9, El y versículo. ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándonos por la fe en sus corazones. Exacto. Muy bien. Y tal vez podríamos decir el versículo 28 también, que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que esas cosas necesarias. Entonces, am, sí, pensando en la gracia, vivimos en la gracia de Dios, la libertad que tenemos como cristianos. am, sí, el amor de Dios para nosotros. La iglesia cristiana predicó y mostró la gracia de Dios en esta situación con la iglesia en Antioquía. Ok, muy bien. Gracias Lucy, Gabriel, comentando en el chat. Ulises, muy bien. Gracias por los comentarios ahí. Excelente. La última pregunta entonces de consolidar. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Entonces, pensando en esta historia, ¿qué pedimos a Dios? ¿Qué pedimos que Dios obre en nosotros? ¿A Lucy? Bueno, lo que yo pediría es fortaleza,
fortaleza espiritual, fe, para poder resistir los desafíos que uno puede encontrarse en este camino del Señor. Ujú. Fortaleza espiritual y su Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias, Lucy. Excelente. Neymar, un corazón cada vez más compasivo. No poner cargas a otras personas. Este comentario de María. Muy bien. Resolver nuestros conflictos con amor. Excelente. Sabiduría. Muy bien. Que el Espíritu Santo nos dé las fuerzas para afrontar todo problema. Fe, sabiduría. Muy bien. Dani Caicedo, Alejandro, Ulises, Beymar, gracias por los comentarios ahí. Luciana, un comentario más. Sí, yo le pediría sabiduría y que nos guíe a la verdad de su palabra y que podamos transmitir, que seamos fieles a su verdad, a su palabra, lo que su palabra enseña. Muy bien. Excelente. Entonces, con eso terminamos el estudio de las 4C, hablando de la historia de Hechos 15 y las preguntas de considerar y consolidar. Ahora, antes de ir a la segunda parte, voy a comentar un poco más sobre el Concilio de Jerusalén y la solución que tenemos en la carta, para comentar un poco del contexto que tenemos aquí. Y luego, después de esto, vamos a hablar de las estrategias de Pablo al llegar a una ciudad y nuestras estrategias también. Pero un poco del concilio, entonces, la controversia causada por algunos de los cristianos judíos llevó a un concilio de la iglesia en Jerusalén, en donde la posición de Pablo, Pedro y Bernabé fue reconocida como correcta, conforme a la palabra de Dios y consistente con las profecías, del Antiguo Testamento. Entonces, una carta, en la historia, una carta anunciando la decisión de la iglesia fue enviada a los creyentes en Antioquía. Los cristianos gentiles no debían ser cargados en el requisito de ser circuncidados ni con las leyes ceremoniales y dietéticas del Antiguo Testamento. Sin embargo, sí, se les pidió evitar la inmoralidad sexual y dos costumbres que ofenderían a los cristianos judíos. Entonces, primero, hablando de la inmoralidad sexual, fue prohibida en la ley moral, la cual todavía aplicaba, en los 10 mandamientos. También estaba relacionada con la idolatría, la prostitución del templo, ah, en esta época. Comiendo la comida sacrificada a ídolos. Comiendo esta comida no era un pecado. Comida es comida. Un ídolo ni siquiera existe. Sin embargo, era un problema para muchos cristianos judíos y quizás por nuevos conversos gentiles también. Algunos cristianos débiles se perturbaron, por la manera en que había sido utilizada antes de ser comida. Entonces, pensando en este problema, este asunto de la comida sacrificada, am, hay que tomar en cuenta el contexto de la situación y la percepción. Todo se puede, ah, pero no todo es edificante para los demás. Entonces, esto es un poco del contexto. Es, para ayudar a los cristianos que todavía tienen problemas. Es difícil para ellos, comer esta comida. Um, no es pecado, pero es para
para ayudar a los otros cristianos. Y también es lo mismo con la última parte, comer carne con sangre. No era pecado comer carne con sangre. La Biblia no prohíbe comer carne en el periodo del Nuevo Testamento. Jesús ya había declarado todas las comidas limpias y permitidas. Con los cristianos judíos fueron enseñados en el Antiguo Testamento a asociar la sangre con la vida y con el precio requerido por el pecado. No comían carne, a no ser que se le hubiese quitado la sangre, y comer carne con sangre todavía les molestaba. Pero por amor a sus hermanos, quienes se iban a sentir ofendidos, acordaron en no comer carne con sangre. Am, y entonces, tal vez un poco del contexto en griego también. El texto en griego habla de cosas de una naturaleza necesaria. No dice literalmente requisitos. La segunda y tercera costumbre eran necesarias para ayudar a cristianos sensibles que encontraban ofensivas esas costumbres. O sea, los últimos dos puntos eran decisiones necesarias en su contexto, no prohibiciones para cristianos de todos los tiempos. Entonces, esto es un poco más, solo para explicar un poco más lo que pasó en el concilio, un poco más del contexto ahí y la solución que tenían los cristianos en la carta y todo. Um, entonces, antes de ir a hablar más de Pablo y sus estrategias, ¿hay algún comentario sobre el concilio? Veo, hay algunos comentarios en el chat. Gracias por comentando, por sus comentarios ahí, Gabriel, Weimar. Muy bien. Ujú. Sí, hablando de la inclusión de los gentiles en la iglesia. Excelente. Bien. Disculpe, profe, es que Sí, Weimar. estoy ahorita. No me deja escribir. Sí, espera, había eh, sí, mi amor, disculpe. No, está bien. Sí, yo hice un comentario ahí de que prácticamente en aquel tiempo era muy complicado, muy serio, muy sensible el tema de los alimentos sacrificados a los ídolos, porque eso era algo con lo que peleaba la iglesia y los primeros creyentes venían de ese trasfondo. Y entonces era necesario dejarlo establecido ahí que nada de tener contacto con comidas ofrecidas a ídolos ni animales inmundos, porque eso iba a entrar en conflicto con los judíos. Y creo que fue excelente esa decisión, porque eso como que establecía parámetros también. No solo bastaba la fe, sino que había que respetar también, por decirlo así, los puntos de vista de otros creyentes que podían tener problemas con esto. Era como decirles, sean considerados con ellos, sean amables con ellos, cuídenlos a ellos también. Ujú. Creo, por ahí anda el Sí, asunto. excelente, Weimar. Sí. Sí, es lo que los gentiles pueden hacer para mostrar su amor a los judíos que son cristianos también. Excelente. Ok, muy bien. Entonces, continuamos con la última parte de esta noche, hablando de la estrategia de Pablo. Esto es una pregunta del proyecto final. Entonces, aquí en la pantalla, pueden ver la primera parte de la pregunta. ¿Cuál era la estrategia misionera de Pablo al llegar a una ciudad? Entonces, voy a compartir un poco hablando de esta estrategia.
Iría a las ciudades centrales, iría a la sinagoga de la ciudad. Hemos visto esta estrategia en algunas historias, Pablo llegando a las sinagogas. Y usualmente sería expulsada y después iría a la población de los gentiles de la ciudad. Hemos visto esto también en varias ciudades. Antioquía cerca de Pisidia fue una de las ciudades. Bien, entonces, am, ciudades centrales. Era más fácil visitar a las ciudades centrales. Había mucha gente y la palabra podría difundir rápidamente de estas ciudades. Pensando en la segunda, el segundo punto aquí, en las sinagogas las personas ya creyeron en Dios y ya sabían las escrituras. Con este base, Pablo podría mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de las escrituras. Pablo era fariseo y conoce bien a las sinagogas también. Está cómodo ahí. Conoce bien la cultura en las sinagogas, el contexto de las sinagogas. am, Conoce bien el Antiguo Testamento, como, como los maestros que están en las sinagogas, los fariseos y todo. Y en la última parte, Pablo confió en el poder del evangelio y en el crecimiento de las iglesias. No pensaba que tuviera que estar en control absoluto él. Compartió la palabra y animó el crecimiento de congregaciones y líderes. Entonces, mientras deseamos compartir la palabra de Dios con todo el mundo, las historias de los viajes de Pablo nos muestran que también sirve pensar en una estrategia prudente para llegar a a los más posibles con el Evangelio, tomando en cuenta el tiempo, los recursos y las oportunidades que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a ir a grupos pequeños para hablar de la siguiente pregunta, pero primero hay un comentario sobre la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad. Bien, ¿todo claro? Entonces, eso es perfecto. Vamos a tener un poco más tiempo entonces en los grupos pequeños para compartir ideas, para compartir ejemplos, ideas que ustedes tienen, estrategias que funcionarían donde viven ustedes, en sus comunidades, para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios. Entonces, ustedes pueden pensar en tal vez a quienes irían primero en su comunidad, como Pablo fue a las sinagogas primero, tal vez, y él estaba cómodo ahí. Él conoce bien la situación en las sinagogas. Tal vez en su vida hay algunas personas, está más cómodo con algunas personas en algunas situaciones, tiene conexiones en algún lugar, no sé. Entonces, ustedes pueden compartir en sus grupos pequeños sus ideas, sus estrategias, cómo podría compartir la palabra con otras personas. Y pueden pensar en eso, pueden compartir sus ideas en sus grupos pequeños. Yo sé que a veces no funciona para algunos, entonces vamos a tener este grupo principal abierto también, para que ustedes puedan compartir aquí si no pueden llegar a sus grupos pequeños. Pero esta es la pregunta am, sí, para conversar en sus grupos pequeños. ¿Qué estrategia funcionaría donde vive usted? Y pueden ir a sus grupos pequeños ahora y vamos a tener como, no sé, 6, 7 minutos para hablar en los grupos pequeños.
Algunos están llegando a sus grupos pequeños. Excelente. Y sí, tenemos algunos que están aquí también. Está bien. Voy a esperar un poquito más para ver quiénes pueden llegar a los grupos pequeños. Ok. Bueno, entonces, ¿qué piensan ustedes de la pregunta que tenemos aquí en la pantalla? ¿Qué estrategia funcionaría? ¿Dónde viven ustedes? Ah, ¿Neymar? sí, yo pensaba en esto cuando decía, dentro de las estrategias, por ejemplo, ciudades centrales. Y pienso que nosotros también tenemos un ministerio central que es nuestra familia, nuestra casa, bien sea como nuestro núcleo principal o familia extendida, a dónde llevar también el evangelio, dónde llevar la palabra de Dios. A veces pensamos como en cosas muy grandes, la comunidad o esto, pero también tenemos ese ministerio que Dios nos ha dado de alguna u otra forma. Y muchas veces Ujú, mucha de nuestra familia no conoce a profundidad el Evangelio y esas buenas nuevas de Dios. Entonces creo que nuestro principal alcance es nuestra familia. Luego, bueno, tenemos amigos, quizás situaciones en las que podamos compartir eh, con discernimiento, con sabiduría la palabra. Bueno, creo que un poco de eso. ujú. Excelente, sí. Empezar con la familia es excelente. Ujú. Ya tenemos una conexión con ellos, obviamente. Tenemos el tiempo para ellos. Muchas veces están en la misma casa, más oportunidades de compartir la palabra. Otros comentarios de una estrategia que funcionaría donde viven ustedes. Profesor, también pienso y lo veo así, ¿no? Como estas tres estrategias que dice ciudades centrales, como bien lo dije, como que me hace referencia más a ese núcleo de influencia más cercano como la familia o las sinagogas donde hay muchos donde conocen la palabra y lo relaciono también con aquellos que crecimos dentro de alguna u otra forma dentro de la fe, pero no conociendo la fe como deberíamos conocer las escrituras. Yo, por ejemplo, que provengo de una formación católica bastante fuerte, de estudiar en colegios de monjas, siempre se hablaba de Dios desde ese Dios castigador y creo que nos pasa mucho en nuestra cultura latina, que venimos con esa formación de ver a ese Dios como Dios te está mirando y si haces mal te va a castigar y te va a castigar y te va a castigar. Entonces, a mí, yo cuando llegué a la iglesia luterana, para mí fue como conocer de verdad el amor de Dios, conocer el evangelio, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor que han tenido esa experiencia de estar cerca de la fe
de alguna manera formarse dentro del conocimiento de Dios, pero sin la profundidad del amor de Dios, de ese amor que también es ley, es evangelio, ¿no? Ujú. Sin que una le quite peso a la otra. Así que también creo que es una forma de decir, bueno, quien a mi alrededor también ha crecido como yo y ha decidido alejarse de Dios porque solamente ve a Dios como un Dios castigador y un Dios de ley, que si tú no cumples lo que dice, entonces ya te envía al infierno. Sí. Ujú. Sí, bueno, gracias por el comentario, Neymar. Excelente. Ah, muy bien. Voy a cerrar los grupos pequeños y todos van a regresar ahora. Am, y sí, cuando estamos pensando en una estrategia, podemos pensar en nuestros roles también, papeles en nuestras vidas. Pablo era fariseo, y conocía bien los fariseos, entonces tal vez como padre puedo compartir la palabra con otros padres. O esto es una situación que conozco bien. Otras cosas también cuando estamos pensando en las estrategias. Muy bien, casi todos están aquí. Estamos esperando un poquito más. Y Ulises, veo el comentario en el chat también. Gracias por el comentario ahí, pensando en la comunidad, en su familia, empezar ahí. Perfecto. Gracias por la participación en los grupos pequeños, entonces. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Gracias. Y sí, antes de terminar la lección esta noche, me gustaría por lo menos escuchar de algunos de ustedes de lo que escucharon en sus grupos pequeños. ¿Cuáles son algunas de las ideas de sus grupos pequeños en lo que podemos hacer? Estrategias que podemos tener. Entonces, ¿cuáles son sus comentarios antes de cerrar la sesión esta noche? Amén. Este, tuve la oportunidad de compartir con la hermana Lucy de Minnesota. Eh, Estábamos diciendo de lo muy difícil que es ahora compartir la fe, compartir el evangelio. Es todo un desafío, ya sea porque la gente no quiere o porque lo rechazan a uno o porque ahora incluso en algunos lugares hasta está prohibido, pero que una de las formas sigue siendo el uno a uno, hablar así de tú a tú, en confianza, puede ser con los más cercanos, con los familiares, con los parientes, con las relativos, no sé, con los más cercanos, y invitarlos a algún café, alguna comida y platicar ahí, porque ahora hablar en grupo en la calle es como incluso hasta algo peligroso, hay mucha agresión y eso. Ujú, Podría ser una forma, el uno a uno sigue siendo muy efectivo, muy eficiente para compartir de la palabra de Dios. Amén. ujú. Uno a uno, de manera personal. Excelente. Ramiro. Pues yo regularmente utilizo esa, como yo tengo un negocio de bicicletas, donde reparo bicicletas, pues eh, las personas tienden a pensar de que uno como mecánico, o sea, de bicicletas, de motos o de carros, que somos personas muy groseras, de mal hablar. Entonces, cuando la gente llega a mi negocio y ven la forma mía de comportarme, de que yo hablo normal, de que no hablo con groserías, entiendo bien, pues la gente siempre me pregunta que si yo pertenezco a alguna religión evangélica. Entonces yo aprovecho ese punto donde entonces les hablo pues de la palabra y pues hasta donde tengo conocimiento, porque obviamente todavía me falta aprender mucho, pero aprovecho esos momentos y les hablo de lo que sé hasta ahora y aprovecho esos momentos. Esa es mi estrategia pues que utilizo yo, el uno a uno como lo dijo el hermano anterior.
Así lo Sí, puedo hacer. excelente. En el lugar donde está casi todos los días, ¿cierto? Puede compartir el Evangelio. Excelente. María. Sí, yo también, nosotros tenemos aquí en New Jersey un grupo donde salimos cada 15 días y hacemos comida fresca y le llevamos a los desamparados, a los homeless. Entonces aprovechamos y le hablamos de la palabra, le damos un tratado y oramos por ellos. Mm, excelente. Esa es mi aportación, gracias. Sí, sí, una buena situación para compartir la palabra, sirviendo a ellos con comida y con la palabra de Dios. Excelente. Muy bien. Gracias por todos los comentarios. Lucy, ¿algo más antes de cerrar la sesión esta noche? Bueno, algo breve, sí, lo que están diciendo mis hermanos, o sea, em, a la gente le gusta comer, le gusta también algo regalado, que le obsequien, todo regaladito les gusta. Y eso nosotros los cristianos lo podemos utilizar como un gancho para traerlos al camino del Señor. Aquí en mi barrio, aquí la gente, eso le gusta, le gusta. Si se prepara una campaña evangelística y se le dice va a haber comida gratis, todo el mundo va. Le gusta comer, le gusta recibir obsequios, entonces eso lo utilizamos como gancho para ganar las almas para el Señor. Eso nada más quería añadir a lo que ya mis hermanos han dicho. Gracias, amén. Perfecto. Gracias, Lucy. Excelente. Entonces sí, y si estamos pensando en Academia Cristo, usamos redes sociales, estamos aquí utilizando Zoom para compartir la palabra, para estudiar la palabra juntos. Estos son algunos de los recursos que tenemos. Y sí, pero siempre es bueno hacer algo de manera personal, ¿cierto? Hay personas que ustedes conocen que otros no. Entonces, ustedes pueden ser las personas que van a llevar la palabra a ellos. Y tal vez no hay otros cristianos en sus vidas. Entonces es una gran bendición que podemos ser partes de la gran comisión, compartiendo la palabra con los demás. Entonces, el proyecto final, tenemos estas dos preguntas para la lección 6. ¿Cuál era la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad? Y también qué estrategia funcionaría donde vive usted, en las comunidades alrededor, para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios. Entonces, la tarea para la próxima clase es ver el video de la lección 7, hojear Hechos 17 a 22 y leer la historia en que vamos a enfocarnos la próxima vez de Hechos 16, 11 a 40. Hechos 16, 11 a 40 en sus Biblias. Y terminamos esta noche con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Buenas noches, Buenas bendiciones. Buenas Amén. noches. Bendiciones. Feliz noche. Buenas noches para todos. Buenas noches, Gracias y bendiciones a paz, todos, un bendiciones, mi abrazo. hermano, bendiciones a Bendiciones. todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos los hermanos, que descansen, pasen buena Que noche. descansen igualmente. Igualmente. Bendiciones. Bien. Buenas noches. Noche. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hijo de Dios. Buenas noches para todos. A todos. Sí, Bendiciones a buenas cada uno. noches. Bendiciones a todos.